de Verónica, Señor, para que se recupere rápido. Te pedimos por el embarazo de ella, Señor. Te pedimos por todas las personas enfermas relacionadas a nosotros. Te pedimos por nuestros enfermos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema que hemos hablado antes, pero yo quise tomar el tema más detenidamente. Nosotros hemos hablado de los leprosos, y cuando hablamos de los leprosos, tocamos el caso de Naamán. Acuérdense que había 7 tipos de leprosos que se ven en la Biblia, y uno de ellos fue Naamán. Uno de los capítulos bíblicos que más me llama la atención a mí es ese, Segunda de Reyes, capítulo 5. A los que están remotos, por favor, tengan su Biblia a mano, que vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el 19. Entonces, vamos a comenzar. Dice Naamán. Naamán significa agradable. Mira qué bien. Naamán, capitán del ejército del rey de Aram. Aram es Siria, una parte del reino de Siria. O sea, pero en ese se llamaba Aram, una parte que colindaba con el norte de Israel, y siempre estaban peleando con los judíos o con los israelitas en este caso. Y Aram viene de arameo. ¿Okay? Por eso más adelante van a ver que decía bandada de arameos, es porque vienen de Aram. Dice, Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor, a su señor el rey, y tenido en alta estima, porque por medio de él, el Señor, en mayúscula, dígase Dios, había dado la victoria, que también se usa, es la palabra salvación, a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Ese primer versículo es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque fíjense que este individuo es, por definición, agradable. Una persona que caía bien, según parece. Capitán del ejército, o sea, era el jefe de la Fuerza Armada en el reino de Aram. Era un gran hombre, un hombre importante delante del rey y tenido en alta estima. O sea, que todo el mundo lo valoraba y lo apreciaba. ¿Pero por qué? Porque por medio de él, Dios había dado la victoria a Aram. Increíble, Dios había dado la victoria a ese pueblo que era enemigo de Israel. Y Dios había usado a un impío, a Aram. A Naamán, perdón. Y fíjense que dice que era un guerrero valiente, pero leproso. ¿Qué significa la lepra en el contexto bíblico? Ay, pecado. Pecado. Pero no un pecado, sino una condición permanente de pecado. Fíjense, no es un pecado que viene y va, sino la lepra es una condición permanente de pecado. Pecador. Un pecador no perdonado. Los arameos que habían salido en bandas habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. O sea, ellos salían en bandada y de alguna manera capturaron a esta muchachita. Pues en qué ambiente no sabemos quién tenía esa muchachita, ni por qué la tenía, si se la quitaron a su familia o no era que estaba con su familia, pero esa banda de arameos había tomado cautiva a esa muchachita, y esa muchachita terminó al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra.
¿Qué observamos ahí? Primero, que la muchachita era cercana a su ama. O sea, fíjense la confianza que ella tiene de hablar de un tema quizás vergonzoso, quizás delicado, pero ella tiene la confianza de hablar con su ama de ese tema. Y expresa un buen deseo acerca de su amo. Y exacto, y expresa el deseo de que su amo sea sano, o sea que evidentemente ella no se sentía... No la trataban. No, a ella no la trataban mal, evidentemente. Ah, si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria. Se refería a Eliseo. Acuérdense que después que se dividió, las 12 tribus se dividieron, quedó el reino del norte, Israel, cuya capital era Samaria, y quedó Judea, que la capital era Jerusalén. Entonces, Eliseo era profeta y estaba en Samaria. Entonces Naamán fue y habló a su señor, al rey, diciéndole: esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Fíjense, lo que dijo esa niña llegó a oído del rey. Llegó a oído del rey. Fíjense cómo viajó eso. Lo que dijo una niña esclava, lo cree una mujer, y esa mujer se lo dice a su esposo, y el esposo va al rey a decírselo. Y fíjense la actitud del rey. Y el rey de Aram le dijo: ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 340 kilos de plata. Esos son 700, 800 libras de plata y 6,000 ciclos de oro. 6,000 cualquier cosa de oro, es mucho oro. No importa lo que sea un ciclo, es mucho oro. 68 kilos, estamos hablando de 160 libras de oro y 10 mudas de ropa. Se llevaba una fortuna para pagar su sanidad, su sanación. Pero, ¿qué me llama la atención aquí? Hasta el momento, hay 3 personas involucradas para ayudar a Naamán, pero las 3 tienen motivaciones diferentes. Está la niña tuvo fe, tenía fe en que si ese si señor lo lleva, se sana. Si va, sale sano de ahí. La niña tiene fe. La mujer de Aram, De Naamán. Naamán, perdón, qué cosa. La mujer de Naamán quiere a su marido y quiere ayudarlo y confía en lo que ha dicho esa niña. O sea, le llegó, le caló. Le caló a ella, le llegó lo que dijo la niña. Naamán lo oye. Pero que yo pudiera haber subestimado lo que decía la niña. ¿Cómo esa niña podía decir eso? Esa niña fue utilizada evidentemente por Dios. O sea, ella fue un instrumento de Dios para llegar a Naamán. Pero ¿quién era Naamán? Una persona muy especial. ¿Por qué? Porque Dios lo había usado. Él era un instrumento de Dios. Y el rey tiene otra motivación. Naamán era útil. Naamán era su jefe de los soldados. Entonces eran 3 motivaciones diferentes. Una fue la fe, otra fue el amor y otra fue el interés, digamos. Pero los 3 querían lo mismo, que Naamán se sanara. Ahora, fíjense otro detalle. ¿Quién dice la niña que puede sanar a Naamán? El profeta de Dios. Pero ¿a quién le manda carta el rey de Aram? Al rey. Al rey de Israel. Lo están mandando al sitio equivocado. Dice: y también llevó al rey de Israel la carta que decía: y cuando llegue a ti esta carta, comprenderás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Fíjense cómo el hombre se equivoca. El rey de Aram comete el error de enviar a Naamán a la persona equivocada. Y dice: mira, cúralo. Pero no es él que cura. No fue a él. No fue de él de quien hablaron.
Esa carta llegó al rey de dónde? De Israel. De Israel. Y el signo ni siquiera del norte. El del reino del norte, que es Israel. El reino del sur es Judá. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense el poder de lo que ha dicho esa niña, ¿eh? Que mira dónde estamos Ha movido llegando. dos reyes. Ha movido dos reyes. ¿Eh? Entonces dice, cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo, ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida? Para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra. Consideren esto ahora y vean cómo busca pleito conmigo. O sea, es una excusa. Está buscando excusa para para pelear conmigo. Yo no soy Dios para sanar lepra. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Fíjense qué interesante. El rey de Aram envía a Naamán al sitio equivocado. Pero ¿por qué lo envía a él? Porque él era la persona con más autoridad. Sí, y con más poder. Ahora déjame aplatanarle esto hasta aquí. Lo primero es que usted no es nunca suficientemente insignificante para no llevar la palabra de Dios a una persona, como pasó con esa muchachita. Fíjense el poder que tuvo esa muchachita, porque Dios la apoyó. Pero yo tengo algo más triste. No. Ella no solamente es una muchachita, sino una esclava mínima, es lo mínimo. Lo mínimo como esclavo. Y sin embargo, eso no la redujo, no la minimizó, No. no la apartó. Eso es tener fe, eso es tener profunda creencia. Es decir, yo soy capaz de resolver eso desde esa posición. Increíble, ¿verdad que sí? Eso es Esa muchachita para mí es un ser muy especial. Pero el hecho, la cosa, o sea, fíjate que el que cree no se siente disminuido ni al menos ni siendo esclavo. Amén. Bien dicho. Eliseo se encuentra con dos mujeres que son sumamente interesantes. ¿Verdad? Con dos mujeres que son muy interesantes. Y se llama la tsunamita y esa niña. Aunque no se encuentra con ella, está relacionada con Eliseo. Fíjense, la tsunamita para mí es alguien sumamente interesante. Sí. Pero esta niña tiene un misterio especial, tiene algo muy especial. Ahora, observen algo, aplatonando la idea también. A veces, buscando la sanidad, la salvación, en la misma palabra en hebreo, sanar y salvar es la misma palabra en hebreo. Buscando la salvación, las personas van a los sitios equivocados. A una iglesia muy grande, a un pastor muy elegante, muy bien vestido, muy poderoso, el rey de Israel. Pero no tiene fe suficiente para aportarte nada. Te puede entretener, te puede poner cómodo en su palacio, pero no te da nada. ¿Por qué? Porque él no tiene fe. Entonces, ¿qué ocurre? Aparece ahora en escena Eliseo. Al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió aviso al rey diciéndole: ¿por qué has rasgado tu vestido? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Pero el rey de Israel no sabía que había profeta en Israel. O sea, lo que está diciendo ahí Eliseo es para que se sepa, para que tú también, rey, sepas que hay profeta en Israel, porque él no pensó en Eliseo como una solución. No lo tuvo a cuenta. No, para nada, absolutamente. Bueno, dice, vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Ni siquiera fue el que mandó el criado. Señores, ¿cuál era el trato según la ley que se le debía dar al leproso? En las afueras de la ciudad debía estar alejado de todo. O sea, sí, Eliseo enfrentó el pecado sin paños tibios. De lejos, viejo. Tú eres un leproso. ¿Cómo voy yo a rendirte pleitesía? ¿Cómo voy yo? Porque tú eres Naamán, aunque sea leproso, no importa. O como tú eres Naamán,
yo voy a pasar por alto tu lepra. No, él no pasó por alto la lepra de Naamán. Simplemente lo trató como a un leproso. No se le acercó. Le mandó a decir. Esa podría ser una de las razones, pero yo veo una segunda razón. Eliseo quería golpear a Naamán en su... Lo probó y lo humilló. Lo humilló a sí mismo. Fíjate que le dice, ve y lávate en el Jordán 7 veces. Pero Naamán se enojó. Primera gran dificultad. Se enojó. ¿Por qué? Y se fue diciendo, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Él esperaba Un show. algo teatral, como lo que tenemos. Señora, a la gente le fascina lo teatral. Las iglesias están llenas de payasos, un montón de payasos haciendo teatro para entretener al público. Eso es lo que estamos teniendo. Esa es la apostasía hoy en día, que tenemos entretenedores de gente en las iglesias y no tenemos pastores dirigiendo ovejas. Como en el caso del rey de Israel, tenemos grandes iglesias con grandes pastores que no tienen ni siquiera fe para dirigir la salvación a los que acuden ahí. Ok, entonces dice, no son el Habaná y el Farfar ríos de Damasco mejores que todas las aguas de Israel. No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio. Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Wow, ¿qué pasa? Él no solamente encuentra humillante la solución, sino que dice, ven acá, pero ¿y por qué yo me tengo que bañar en el Jordán, que era un río fangoso, con mucho lodo y aguas muy turbias? Pero allá yo tengo río limpio y no un río, que es lo importante. Eso hace el hombre religioso. Cambia un poco las cosas, la acomoda. No exactamente como Dios dijo, vamos a mejorarlo. Vamos a ayudar a Dios un poco. Ese río es muy sucio, mira que está mal limpiecito. Pero no fallaste, mandaron. Fue a ese, al sucio, al enlodado, al que tenía mucha agua turbia. Y se fue muy incómodo. Dice. Y se fue muy ofrecido. Qué peor todavía. O sea que había dos problemas. Primero, él se sintió humillado de que Eliseo no lo recibió y no le hiciera lo alaraco que él esperaba para el hombre, muy importante. Y segundo, la solución le pareció ridícula. Muy simplista. Muy simple, demasiado fácil como ese, como en el río. ¿Cómo es que uno va a ser salvo? Por creer nada más. ¿Por creer nada más? Ay, yo tengo que poner algo, yo tengo que hacer sacrificio, Sí. yo tengo que hacer algo. Hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Quién te dijo que es por creer nada más? No, eso es demasiado simple. Yo tengo que sudar algo y tengo que dar muchas rodillas, como me dijo una vez alguien. ¿Tú crees que los dones que yo poseo los poseo por... Me dijo, ¿cuándo tú oras? Digo, yo oro muchas veces. A veces estoy manejando y voy orando. Me dice, ¿tú crees que estos dones que yo tengo los adquirí orando en el carro? Hay que dar muchas rodillas. Y hay gente que piensa Los dones se compran entonces. Sí. Hay muchas personas que creen comprarlo con que los trabajo. dones Yo voy a pasar por la farmacia ahorita. se merecen, y no es así, la Biblia no dice nada de eso. Pero que hay muchas personas religiosas que alteran la palabra de Dios. Pero ¿qué ocurre? Ante esas dos dificultades aparecen unas personas sabias de nuevo que ayudan a Naamán. Dice, pero sus siervos en el versículo 13 se le acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hiciera alguna gran cosa, ¿no la habrías hecho? Cuanto más cuando le dice a usted, lávese y quedará limpio. Mira qué simple. Demasiado. No, es que la salvación no puede ser tan simple. Es que debe ser algo más. No puede ser así. Entonces, él bajó y se sumergió 7 veces en la Jordán. Fíjense que tenía pique, porque él era orgulloso. Pero de alguna manera, fue movido por Dios. Porque el pique, él no había oído a su sirviente. No. Pero fíjate. Tuvo una actitud humilde ahí. Y eso provino de Dios.
Fíjate cómo una sirvientica empieza todo esto y cómo otros sirvientes son los que arreglan la situación. Que parecía que ya se iba a dar. La humildad es Así mismo. Sin embargo, los grandes, los más grandes eran los que metían la mano a la no, pata. porque él es un individuo que es un guerrero que anda con una espada chapeando gente. ¿Cómo se va a enlodar en el juego? Así es. Pero fíjense cómo los dos reyes metieron la pata. El rey de Aram lo manda al sitio equivocado y el rey de Israel dice que no sana a nadie. O sea, los grandes complican la cosa. Sí. Y el mismo Naamán se incomoda porque no le gusta Todos la los reyes tienen metodología. poder, los reyes tienen poder, pero están más ciegos que todo el mundo. Son ignorantes. Así mismo. Y Naamán está en pecado y está lleno de orgullo. Está leproso por dentro y está leproso por fuera. Pero los planes del Señor Aragón. Pero sí, sin embargo, él obedeció. Dice, entonces bajó, se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Tú dices, pero ¿por qué 7 veces? ¿Por qué no? Él no se zambulló 6, ni 5, ni 8. 7 veces. Él obedeció. Él se convirtió en obediente. Él creyó. Él tuvo que aceptar. Y cuando él vio su piel limpia, yo me imagino la impresión que él recibió. Pero ¿por qué, señor? ¿Por qué No, y Eliseo lo manda? Espérate, y el testimonio a todos los que la acompañaban. Ese hombre no andaba solo. No. Fue una comitiva muy grande. Así es. Ya tú sabes, ese tipo debió llegar refunfuñando porque dice que se fue enfurecido y llegó hasta el Jordán, ya tú sabes, echando Echando chispas. Pero entró al Jordán y se zambulló en esa botando fuego. ¿Y qué te lo da sal? Mira la vaina. 7 veces y lo da sal. El hombre. Y cada vez que se zambullía uno y salía de que todavía tengo la vaina esta. ¡Guau! Pero ¿por qué 7? Porque pudo haberle dicho, como le dijo Jesucristo al cielo del nacimiento, lávate. No le digo que se lavara 7 veces, una vez, pero nada más necesitaba ese proceso de 7 veces. Humíllate otra vez y humíllate otra vez. 7 veces humíllate. Simplemente porque él necesitaba ese proceso. Dice, I love you. cuando regresó al hombre de Dios con toda su compañía, fue y se puso delante de él y le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Les ruego pues que reciba un presente de su siervo. ¿Qué ocurre? Fíjense cómo el hombre sale transformado. Pero una cosa interesante, él no sale a arrodillarse adelante, Eliseo. No. Él no sale, no, simplemente reconoció a Dios, no al instrumento, a Dios, al autor de la bendición. Eso fue muy interesante, porque vemos muchos casos en donde las personas le agradecen al instrumento y el instrumento tiene que recordarle quién es el autor de la bendición. Pero en este caso no. Pero fíjate que en 2 ocasiones se ha referido a Eliseo como el hombre de Dios. Okay. Míralo en el 14, conforme a la palabra del hombre de Dios. Y luego en el 15 dice, y regresó al hombre de Dios con toda su Creo voluntad. que antes también. Y antes sí. Menciona el nombre de Dios, el versículo anterior. Sí. Bueno, Bueno, sí, ahí yo diría que eso es para no darle fuerza al instrumento, sino a Dios. bien dicho. Porque más arriba se vio Eliseo, decía Eliseo, cuando el rey habló, dijo, y Eliseo dijo, ahí no dije el nombre de Dios, sin embargo, ahora sí. Pero sin embargo, eso me recuerda ahora a este señor que llegó aquí, que se autodenomina profeta, el africano que llegó, que se hace llamar hombre de Dios. Hombre de Dios, le decía la gente. Pero Otra cosa, ahora vemos que Eliseo sí lo atendió ya. sí, eso es interesante. Eliseo lo recibe. Está limpio y humilde. Limpio y humilde. Entonces dice, le responde Eliseo. Pero él respondió, vive el Señor, delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él rehusó. ¿Por qué? Porque no se vende, el don de Dios no tiene precio, es un regalo de Dios. Para que no se viera como que él compró ese favor. Iba a contaminarlo. La salvación es gratis, señor. No se dejó contar. El don de Dios no se vende. No se Entonces, vende. tenemos un reguero de comerciantes Que hacen mercadería. que hacen mercadería de los cristianos. Sin embargo, ahí está el verdadero ejemplo.
Yo no digo de los cristianos, yo digo de los incautos. Porque el verdadero cristiano no se deja engañar así. Porque está basado en su palabra. Es que el primer instinto del cristiano agradecido es querer mostrar su agradecimiento a Dios y a que lo llevó a Dios y a todo el mundo. Y entonces abusan de ellos. Porque no tienen a los neófitos, porque no tienen madurez suficiente para entender lo que están haciendo. Esa inmadurez la aprovechan los pastores o los lobos, los comerciantes. Ok. Entonces dice, y Naamán dijo, pues si no, le ruego que de esta tierra le dé a su siervo la carga de un par de mulos, porque su siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificará a otros dioses, sino al Señor. Es como llevándose un pedacito de Israel a una tierra idólatra donde él iba a tener un cuadrito que iba a estar fuera de la inmundicia. Un pedacito de Israel en medio de la inmundicia. No es malo eso, que usted sea parte de la inmundicia. Claro. Ya sea en el tiempo, ya sea en un espacio específico, pero aparte de la inmundicia. Eso es lo que está enseñando ese versículo para mí. Él se llevó un pedacito de Israel para él no orar o sacrificar en un suelo que era impuro por la idolatría. Estaba contaminado por la idolatría. Entonces él dice en el versículo 18 que el Señor perdone a su siervo en esto. Cuando mi Señor... Dame un segundo. Tú te diste cuenta que en el 15, le ruego pues que reciba ahora un presente de su siervo. Pero es cuando él dice, ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel, lo que está hablando que él es siervo de Dios. No siervo de... Y ahora mismo lo atestigua otra vez cuando viene y dice... pues sí, porque su siervo ya no ofrecerá holocausto. Ya él se declara siervo. Siervo de Dios. De Dios, pero hasta del mismo Eliseo. Sí, dice. Pues yo le ruego que de esta tierra le dé a su siervo. Yo soy tu siervo. Fíjate cómo se humilló. El hombre vino muy humilde. Le dé a su siervo la carga de un par de mulos, porque su siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificará a otros dioses, sino al Señor. Que el Señor perdone a su siervo. Ahora su siervo. Ahora es a Dios. Él es lo que Dios. te quería hacer ver. ¿Tú ves? Okay. O sea que el hombre se quedó totalmente en humildad. Sí, Señor. Muy interesante. Que el Señor perdone a su siervo en esto. Cuando mi Señor entre al templo de Rimón a adorar allí y se apoye en mi mano. Sí, fíjese cuando dice, cuando mi Señor entre, mi Señor es mi núcleo, se refiere a su rey. Cuando mi rey entre en el templo de Rimón, Rimón era un ídolo que ellos adoraban. Para adorar allí y se apoye en mi mano y yo me incline en el templo como parte de la ceremonia, ¿verdad?, de Rimón, cuando tenga que adorar allí, que el Señor perdone a su siervo por eso. Y volvemos otra vez, siervo del Señor. Exacto, que él me perdone. O sea, dice, yo, como soy el general, como soy el jefe del ejército, tengo que participar en esa ceremonia con el rey. No tengo opción. A Dios que me perdone, porque tengo que hacer ese teatro. Yo tenía un amigo que era el encargado de una cuestión ahí de la seguridad social y bueno, tú lo conociste. Y él tenía que ir a todas esas cuestiones con el presidente de la República, a las misas y a la catedral y a todo eso. No participaba en la comunión, etcétera, pero tenía que estar presente ahí porque era un funcionario. Y se comía la hora. No, en ningún momento. Pero aquí vemos que los ojos espirituales de ese hombre fueron abiertos, porque mira ya cómo él determina lo que era un pecado, un hombre que no ha leído nada. Sí, ya mira, el tipo tiene una conciencia. El tipo tiene una visión diferente. Ya está pensando en no ofender al Señor cuando suceda tal cosa. Así es. Muy buena observación. Yo puse alguna notica aquí. Dice, Dios tolera que arrastremos algunas cosas del viejo hombre. Cosas de nuestra forma de vida, trabajo, vestimenta, posiciones, cosas de las que se tiene conciencia, como tiene él. Porque ya Dios abrió nuestros ojos. Son cosas que en su momento también rendiremos a los pies de Jesús. No me refiero a las prácticas de un pecado. Dios puede ser paciente.
pero espera que pongas en práctica las armas que Él puso en tus manos. O sea, él está hablando, él dice, yo no estoy practicando el pecado, yo tengo que hacer ese show, ese teatro, porque es parte de mi deber, pero mi corazón no está ahí, mi corazón está en lo que yo acabo de decir antes, que yo no ofreceré sacrificio a otro que no sea el Dios de Israel. Y el hombre de Dios le dijo, vete en paz. Quiere decir que el Señor lo entendió. Se lo entendió, amén. Bien dicho. Entonces, vamos a sacar conclusión. Este es otro tipo de lo que es la salvación a los gentiles, como lo fue Nínive en el caso de Jonás, como fueron los samaritanos en el caso de la visita de Jesucristo, como fue el leproso samaritano de los 10 leprosos, el que se devolvió a agradecer, como fue Cornelio en el caso de Pedro. Todos esos fueron tipos de la salvación de los gentiles que Dios había preparado. Y fíjense cómo en todos esos casos la transformación de esos gentiles es espectacular. Claro. En todos los casos hubo algo especial. Entonces, vamos a sacar unas conclusiones rápidas. Ser bueno no es suficiente para ser salvo. ¿Por qué? Fíjense, Naamán tenía todo bueno. Era un héroe, era aprobado por todo el mundo, era rico. ¿Cómo lo platanamos a nosotros? Bueno, hay hombres que son muy buenos, hombres de su casa, hombres que no roban, no matan, no hacen nada, son muy leales a su mujer, muy trabajadores. Pues no necesariamente son salvos. ¿Por qué? Porque esa bondad no es suficiente para salvarse. Ser usado por Dios no es garantía de ser un hijo de Dios. Naamán fue usado por Dios para liberar a Aram. Sin embargo, tenía lepra. Estaba sumergido en el pecado. Antes de ser salvos, somos inmundos y leprosos. El mensaje de salvación debe ser complaciente. Fíjense cómo Eliseo no los fue a recibir con pandereta ni con nada. Simplemente le mandó su sirviente a recibirlo. Él no lo recibe porque él no anda con paño tibio frente al pecado, ¿no? Hoy en día se ha quitado la palabra arrepiéntete de toda predicación ahora mismo. De todas esas iglesias. Todo el mundo trata de ser más potable, ¿tú sabías? Sí, eso de arrepiéntete no. La religión no salva, evidentemente. O sea, ¿de dónde sacó esto? Bueno, o sea, si hubiera venido Eliseo con todo eso alaraco que él esperaba porque él saliera, no necesariamente se iba a sanar con eso. Evidentemente lo que trata de decirnos, lo que yo aplatano, es que simplemente eso que es religión no es lo que limpiaba a Naamán. Lo que lo iba a limpiar era otra cosa. La obediencia. Era la obediencia y su humillación ante Dios. El ministro de Dios no debe esperar recompensa. No negocio. No es un negocio. Inclusive no vamos a seguir leyendo, pero para los que quieran, concluyan el capítulo y van a ver cómo Giesi, el sirviente de Naamán, escondido a busca cuarto a Naamán y cómo Dios lo castiga con la lepra a él. ¿Por qué? Porque buscó dinero a cambio del don de Dios. O sea, fíjense lo terrible que resulta para Dios que un sirviente, un servidor de Dios, un instrumento, saque beneficio del don de Dios. O sea, es un pecado terrible. Sí. Una pregunta, tío. ¿Por qué en la Biblia, o sea, va un poquito fuera del tema, pero ¿por qué tanto énfasis con la lepra? O sea, casi todas las enfermedades que se mencionan en la Biblia, siempre es lepra o algo, o sea, La lepra es la enfermedad. de la lepra lo que más se menciona de las enfermedades, lo que Primero, más se curó porque fue era la lepra. incurable. El tipo de lepra que había en esos momentos era incurable, mucho. Era muy notoria, muy notoria. Y era una enfermedad que por obligación y por lo pegajosa, contagiosa que era, inmediatamente, primero evidenciaba que estaba enfermo. Tú no podías ocultar. Hay enfermedades que tú ocultas. En este caso, pues eso. Se ponía blanca tu piel, como cascarones, etcétera. Y eras retraído, apartado del pueblo de Dios. O sea, te sacaban del pueblo inmediatamente. Era un Por símbolo de la condición. condición de pecado del hombre. Y simplemente Dios usó eso. A ver, esa Una enfermedad figura. existía y él usó esa figura. Acentuó esa situación. Porque también ahora existe SIDA y existe muchísimas enfermedades.
Y en aquel tiempo existían también muchas enfermedades, pero él acentúa la lepra porque lo usa como figura, igual que la sangre. Dios acentúa la sangre desde el principio, porque la sangre iba a ser el instrumento de salvación a través del derramamiento de la sangre de Jesucristo. O sea, era un símbolo muy poderoso. Sí, muy evidente también, porque cuando tú curabas a alguien de lepra, todo el mundo lo iba a saber. Todo el mundo lo iba a saber así mismo. Y decía que para que una persona fuera considerada sana tenía que pasar por un proceso, tenía que presentarse ante un sacerdote. O sea, dime eso. Yo creo que hay un hecho, todavía yo o sea, estoy de acuerdo con todo lo que te he dicho, pero es un hecho extraordinario para mí, que es el caso de la niña. O sea, fíjate como un creyente que se deja secuestrar, sacado de su casa, de su pueblo, de su ambiente, de su creencia, no pierde creer, no se enoja contra Dios, no se aparta de Dios, sino que se confirma. Yo soy un hombre de Dios, no importa en qué condiciones me ponga Dios y qué papel me convierte de una miembro de una familia a una esclava, y aún así yo creo en Dios. Eso es significativo. El tío Daniel, O sea, que era un príncipe, me sacaron de mi pueblo, mataron a mi familia, me cortaron mis testículos y me privaron de ser padre, de ser, Creo. y aún así, adelante. Wow, es como esa niña. Pero fíjense los resultados de esa niña. Fíjense todo lo que movió esa niña. Y quién sabe cómo se multiplicó ese efecto. Porque esos sirvientes, como dicen ustedes, la mano estaba solo. Ese efecto siguió más allá. Eso es un ejemplo, porque lo que yo estoy diciendo es que no creamos nosotros que porque creemos o nos consideramos hijos de Dios no vamos a pasar por pruebas y nos van a someter a una situación de prueba. Eso es una prueba y ya no se negó. Digo, acepto que tú me pongas esta prueba y juego mi papel. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Desde que nos pasa una cosa no nos vamos contigo y nos damos un humo. No, hay iglesia donde se predica que si te pasa algo malo fue por tu pecado. Porque Dios te da trabajo, Dios te sana, Dios ¿Qué es lo que le pasó? Y no es así. Y no es así. Los amigos de Job, no, algo grande tú tuviste que haberle hecho a Dios para que te hubiese ocurrido eso. Y no es así, es que se juega un papel, es que se juega. Dios lo somete a prueba. Señores, ¿cómo murieron los 12 apóstoles? Machacado. O crucificado, decapitado, apedrada. El único que no muere violentamente es Juan y lo lleven en aceite. Lo lleven en aceite que lo desfiguraron y lo que lo meten a un Yo me equipo. planteo lo siguiente: el que no quiera meterse en el peligro, que deje eso. El que lo quiera coger suave, que se dedique a otra cosa. Que hay Practique romo, yoga, hay romo, ¿verdad? hay O haga otra cosa. Sí. Pero va a ser sometido a prueba. Exacto. Va a ser sometido a prueba, así es, señor. Bueno, observen algunas cosas interesantes. Observen cómo Dios fue quien lo llevó a salvación. Puso una niña a hablar con seguridad a su esposa, la esposa le creyó, le comunicó a su esposo, el esposo le creyó, se lo comunicó al rey, el rey le creyó, mandó una carta al otro rey. Fíjense cómo todo fue un proceso complicado, como la primera dificultad es que el individuo va a la persona equivocada. La segunda dificultad es que él no siente que es recibido con la dignidad que debe ser recibido. La tercera dificultad es que la solución no le parece la correcta. Sin embargo, como Dios rompe con todas esas dificultades usando sus instrumentos en cada caso y llega hasta el objetivo, que era la transformación de Naamán, no solamente la curación de su lepra, porque Naamán salió de ahí transformado. Dios puso esos siervos sabios a que convencieran a Naamán. El mensaje de hoy sigue siendo simple: aceptar a Jesús como Salvador, aceptándolo como Señor y creyendo en su resurrección. Para algunos es demasiado simple como para hacerlo. Para otros su orgullo no les deja aceptar tal cosa. Otros esperan procesos más llamativos, o ceremonias, o gritos, o lloros, o señales especiales. Nada de eso es necesario. Lo espectacular ocurre adentro de ti. Un corazón arrepentido y humillado a Dios. Amén. 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 Vamos a ver. Señor, gracias por las cosas que tú has dado a entender en cada corazón, que probablemente son más de las que se han dicho, Señor. Tu Espíritu es quien nos habla al corazón. Gracias por tu presencia esta noche entre nosotros. Gracias por los frutos de
lo que hemos hablado hoy. Esperamos, Señor, que todos retornen bien a sus hogares y que el próximo jueves podamos reunirnos a alabar tu nombre. Todos, gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tía, te tengo un cuento. ¿Qué digo? Te tengo un cuento. Déjame buscarte. ¿Finalizar o cancelar? Finalizar. Yo estoy viendo una novela.